Esto no es una estadística, no es una habilidad de jugador, es control absoluto. Y hoy te entrego la llave. ¿Qué pasa, estrategas? Bienvenidos al laboratorio. Hoy vamos a hablar de la habilidad más poderosa, más importante y más subestimada de todo eFootball, el Super Cancel. En esencia, es el comando para anular instantáneamente cualquier acción que tu jugador esté a punto de realizar. Un pase, un tiro, un centro o incluso el movimiento de la IA cuando no tienes el balón. ¿Por qué es crucial? Porque en eFootball, especialmente en la nueva versión, donde la defensa es 100% manual y la inercia de los jugadores es mayor, el Super Cancel ya no es un lujo de pro player. Es una necesidad para reaccionar, corregir errores y ganar duelos. Ahora, antes de sumergirnos en la técnica, quiero ser totalmente transparente con ustedes. Para que entiendan cómo lo ejecuto yo y por qué se siente tan natural en mi juego, les voy a mostrar mi configuración de control personal. Yo juego en PC, en Steam, con un control de Xbox. La configuración por defecto para el Super Cancel es presionar R1 y R2, o RB y RT, al mismo tiempo. Pero para mí, eso nunca se sintió intuitivo. Mi solución fue remapear los controles. Como ven aquí, yo tengo el sprint en RT o R2, y la carga con el hombro en RB o R1. Esto libera los dos gatillos, LT y RT o L2 y R2, para que sean mi comando exclusivo de Super Cancel. ¿Por qué? Porque los gatillos me permiten un control analógico y una activación mucho más rápida y refleja. Se siente como pisar el freno y el acelerador al mismo tiempo. Es una extensión de mi pensamiento. No tienen que usar mi configuración, pero quería que entendieran la lógica detrás de mi ejecución. Ahora, a la clase magistral. La ejecución es simple en concepto, pero requiere memoria muscular. Para realizar el Super Cancel en consola o PC, debes mantener presionados simultáneamente RB y LT, en mi caso. Esto cancela al instante cualquier acción que hayas ordenado, como un pase o un tiro, y te devuelve el control total del movimiento del jugador. Observa el movimiento del jugador. Al intentar un disparo se activa la animación correspondiente, y al presionar Super Cancel, detengo esa animación en ese mismo instante. Este juego se basa en animaciones. Cualquier acción que realices tú, tu rival o la IA son animaciones. ¿Qué significa esto? Que cada acción genera una reacción. Si tú disparas, la IA y el rival crearán una animación para defender ese disparo. Entonces, cuando cancelas tu animación, provocas que el rival no pueda cancelar la suya. Ese pequeño intervalo de ventaja es la diferencia entre ganar y perder. Y por eso esta es la técnica más rota del juego. En móvil, el sistema es diferente, pero igual de efectivo. Con la actualización 5.0.0, Konami añadió oficialmente el comando cancelar patada. Ve a tus ajustes de control y asegúrate de tenerlo asignado. Es la versión oficial del Super Cancel para la pantalla táctil, permitiéndote anular pases y tiros con 2 toques. Empecemos por el nivel 1. Recuperar el control de tus decisiones. El uso más fundamental del Super Cancel es anular una acción que ya has iniciado. El amago de pase o centro. Cargas un pase o un centro. Ves que el rival lee la línea de pase. Super Cancel. Evitas una intercepción segura y puedes recalcular tu jugada. Esto es vital para no regalar la posesión tontamente. Aquí intento pasar el balón a mi delantero, pero observo que su jugador se posiciona en la línea del pase, por lo que hago un Super Cancel, luego amago un par de veces y busco otra opción. En este ejemplo, intento un centro. Primero realizo un Super Cancel de centro para provocar al defensa e intento un nuevo centro, pero veo que el otro defensa va a bloquearlo, por lo que nuevamente cancelo y busco una posición más ventajosa tanto para el centrador como para mi delantero, ya que los defensas son más grandes y necesito que se adelante. Salgo con Vieira y observo que tanto Rijkaard como Baggio tienen espacio libre para iniciar un contragolpe. Sin embargo, su defensa está muy cerca de la línea de pase, lo que aumenta el riesgo de perder el balón. Por ello, realizo un cancel amago para crear espacio, vuelvo a amagar para recalcular mi jugada, y encuentro una posibilidad de pase. Nuevamente salgo con Vieira y observo que varias líneas de pase están interceptadas, por lo que realizo un super cancel para generar espacios.
Usualmente, con Vieira cancelo bastante, ya que su pase no es muy preciso, lo que me obliga a mitigar errores al crear juego. Otro uso importante, especialmente para los centros, es en situaciones donde tu jugador va a centrar con su pierna menos hábil, lo que reduce la precisión. Cancelar y reposicionarte te da una ventaja significativa. De lo contrario, si hubieras centrado con su pierna mala, el centro habría sido impreciso. Para los disparos, la dinámica es similar, pero debes ejecutarla cerca del área rival, ya que es cuando provocas animaciones defensivas. En esta jugada amago con Ronaldo para crear espacio al girarme. Luego, al ver que me cierran, realizo un cancel y vuelvo a girar para ganar más espacio para disparar. De manera similar a los centros, reposicionarte te proporciona una ventaja significativa. Aunque el autoblock ya no está en el juego, los defensas siguen obstruyendo, por lo que buscar una mejor posición siempre te dará una ventaja. Ojo, no es lo mismo que una finta de disparo. Te recomiendo practicar en el campo de entrenamiento hasta que te familiarices con el comando. Es cuestión de práctica. Aquí es donde empezamos a separarnos del jugador promedio. El Super Cancel no solo cancela acciones con balón, sino que te da control sobre el movimiento de tu jugador cuando la IA quiere tomar el control. Ganar duelos aéreos. Cuando viene un balón aéreo, la IA tiende a bloquear a tu jugador en una animación de salto predeterminada. Si usas Super Cancel justo antes del salto, te liberas de esa animación y puedes mover manualmente a tu jugador un par de pasos para posicionarte perfectamente delante del defensor y ganar el cabezazo. Cuando persigues un pase filtrado, la IA a veces frena a tu jugador para preparar la animación de control. Para anular esto, usa el Super Cancel mientras sprintas. Tu jugador ignorará la lógica del control de balón y simplemente correrá a su máxima velocidad en línea recta, permitiéndote ganar esa fracción de segundo para llegar antes que el defensa. Aunque la diferencia entre un sprint y el Super Cancel es mínima con la nueva actualización, sigue siendo clave para ganar los balones largos. Ahora, entramos en territorio de División 1. El uso más importante del Super Cancel es en defensa. El posicionamiento manual, la técnica anti-imán. Esta es la habilidad con el mayor skill gap del juego. Hablemos del imán, del emparejamiento o presionar. Este comando te pega al rival, pero te roba la libertad de anticipar. La técnica anti-imán consiste en usar el Super Cancel para romper esa conexión magnética en el momento exacto, permitiéndote interceptar el pase en lugar de seguir al hombre. El mismo principio del Speed Boost ofensivo se aplica aquí. Si un delantero te gana la espalda, la IA a veces te frena para intentar emparejarte. El Super Cancel rompe esa lógica y corre en línea recta hacia tu portería para cortar la jugada. El proceso requiere 3 pasos y un timing perfecto. Paso 1. Emparejar. Acércate al rival usando el emparejamiento para mantener una distancia controlada. No presiones para robar, solo acompáñalo. Paso 2. Leer y cancelar. En el instante en que veas que el rival inicia la animación de pase, ejecuta el Super Cancel. Sentirás cómo tu jugador se desengancha del atacante. Paso 3. Interceptar manualmente. Inmediatamente después de cancelar, usa el stick izquierdo para mover a tu defensor 2 o 3 pasos hacia la línea de pase que has anticipado. Ahora controlas tú, no la IA. Lo que acaban de ver se conoce como Double Touch Cancel, o en su variación más famosa, Test Cancel, nombrado así por el legendario pro player japonés Tess. No es un comando oficial. Es una cancelación de animación extremadamente precisa que glitchea el motor del juego. Al cancelar un tiro en mitad de una finta específica, el juego no sabe cómo reaccionar y produce un movimiento de deslizamiento lateral que es casi imposible de defender, ya que no sigue las leyes de inercia normales. Esta técnica no funciona con cualquier jugador. Es una de las pocas en el juego que tiene requisitos de habilidad obligatorios. Para ejecutar esta mecánica, tu jugador debe tener las siguientes habilidades: croqueta, doble toque, control con la suela y preferiblemente la elástica. ¿Por qué la elástica?
Porque con estas tres habilidades, desbloqueas el doble toque de Neymar, que es una barrida más ágil y con una mejor animación que la croqueta normal. El doble toque cancel se puede realizar sin la elástica, pero el timing es más difícil de conseguir, y factores como el equilibrio y el control de balón afectan la ejecución. La ejecución es una secuencia de 3 pasos que exige un timing casi perfecto. Vamos a deconstruirla en el laboratorio. Paso 1. Iniciar la finta base, o sea un doble toque normal. Paso 2. La pulsación de tiro. Aquí está el secreto. Una fracción de segundo después de iniciar la finta, debes pulsar y mantener el botón de tiro. El timing es la parte más difícil. Si lo haces muy pronto o muy tarde, no funcionará. Hago un paréntesis para aclarar que el paso 2, por sí solo, ya es una mecánica. El doble toque más pase, disparo o centro. Esta mecánica es muy útil, ya que el doble toque no solo sirve como finta, sino que también ayuda a balancear al jugador, mejorando la calidad del pase, disparo o centro posterior. Como mencioné, el paso 2 consiste en realizar un doble toque más disparo. Sin embargo, te recomiendo practicarlo con diferentes tipos de disparo, ya que dominar esta mecánica por separado te será de gran ayuda. En el ejemplo que estás viendo, lo realizo con un pase, ya que si intento disparar, tardaría horas en grabar cada secuencia. Como puedes observar en el video, yo lo realizo con un pase para ahorrar tiempo, pero los pasos son exactamente los mismos. Paso 3. El Super Cancel. Mientras mantienes presionado el botón de tiro, y antes de que la barra de potencia se llene, ejecuta el Super Cancel. Si lo hiciste bien, tu jugador cancelará la animación de tiro, y se deslizará lateralmente. Así es como se ve la animación. La ejecución de un disparo seguido del doble toque genera un glitch en la defensa, ya que no sabe cómo reaccionar. Es una mecánica muy efectiva para jugadores de menos de 1.80 metros, ya que, cuanto más bajos son, más livianos y ágiles se mueven en espacios reducidos. La otra variante es el doble toque controlado. En lo personal, esta es más efectiva, ya que se ejecuta en diagonal y supera al defensor de manera más eficiente. No solo te proporciona más espacio, sino también más opciones de ataque. La única diferencia entre el doble toque cancel y el doble toque controlado es que este último debe realizarse en una trayectoria diagonal. Si quieres que profundice más en este tema y grabe un video por separado, dale like, suscríbete y comenta si quiero. Felicidades por llegar hasta aquí. Ya no eres el mismo jugador. Empezamos cancelando un tiro, pero descubriste cómo apagar la IA y tomar el control total en eFootball. Ahora dominas duelos aéreos, rompes el imán defensivo y usas fintas para superar a tus rivales. El Super Cancel no es solo una técnica, es una filosofía que desata tu inteligencia táctica sin límites del juego. Si esta serie cambió tu forma de jugar y quieres dictar el ritmo, únete al laboratorio. Suscríbete, activa las notificaciones y descifra más secretos del código. Esto fue The Tactic Lab, experimento completado.